Hola, buenas tardes a todos. Hola, hola, bienvenidos. Antes de comenzar con esta plática, quiero darle las gracias a Sofi y a Penguin Random por la invitación y por permitirme presentar El Jardín del Mar hoy en su día de estreno, ¿no? Gracias. Hay muchas cosas que decir al respecto de este libro. Vamos a hablar obviamente sobre El Jardín del Mar, vamos a estar platicando Sofi y yo, y al final de esta sesión nos encantaría que también ustedes se animaran a hacer preguntas después de lo que escuchen de esta historia, que seguramente les va a llegar como directo al corazón. Quiero comenzar esta presentación leyéndoles un pequeño fragmento de este libro que dice lo siguiente: ¿y qué de bueno tiene recordar las cosas que están mejor olvidadas, esas que son tan dolorosas? Dirían algunos, el dolor pesa, el dolor mutila, pero recordar, aún con dolor, es perpetrar para no repetir las tragedias que nos han marcado. Finalmente, la memoria es el patrimonio que nos orienta al futuro. Y comienzo justo con este fragmento porque creo que nos podemos identificar con él más allá del tiempo y del espacio. Creo que es muy importante no olvidar. No debemos intentar continuar como si nada hubiera pasado. Y me refiero no solamente a este momento específico de la historia, sino también al momento que vivimos en nuestro país. No debemos cometer los mismos errores, porque son esos recuerdos los que lastiman, los que nos impulsan para levantarnos y afrontar la vida. Son justamente esos momentos los que debemos recordar y luchar por aquellas personas inocentes que no tuvieron la oportunidad de defenderse, de vivir. Se lo debemos a esos miles de hombres, mujeres y niños que perdieron la vida y que durante años cargaron con el peso de los recuerdos, de sentirse rechazados. Y pienso en ellos, en esa ya lejana Segunda Guerra Mundial, y pienso también, como les decía hace un momento, en la situación de nuestro país, en las miles de mujeres que han perdido la vida, que no han podido gritar. Es nuestro turno, es momento de escribir y compartir historias, como lo hace Sofi en cada página de esta maravillosa novela El Jardín del Mar. Son historias como la de Alberto, como la de Efraín y como la de Sofía, y como la de todas aquellas personas que sufrieron en carne propia la aniquilación, la incertidumbre, la separación y el miedo. Las guerras son atemporales, pasado, presente, debemos recordar y no repetirlas. Y justamente es de lo que vamos a platicar Sofi y yo en este preciso momento. Vamos a empezar con esta charla. Déjenme, busco aquí mis preguntas. Ah, no, esperen, todavía no había acabado. No, sí. Número 1 es esta historia. Para quienes no lo saben, porque es muy reciente, es nuevecita, después de esto ya tendrán ustedes oportunidad de leerla, está basada en hechos reales. Y cuando uno lo está leyendo, o cuando uno lee las historias, siempre parecen muy lejanas, pero cuando tienes la oportunidad, además, como tengo yo la fortuna de conocer a Sofi y saber que es una historia muy cercana a ella, la historia pega irremediablemente, conmueve de una manera diferente, porque sabemos que hay personas mucho más cercanas a nosotros a las que les ocurrieron estas cosas, que pasaron por esto. Mi primera pregunta es justamente en ese sentido. ¿Cómo es, Sofi, que te inspiras a escribir El Jardín del Mar? Bueno, pues primero que nada, bienvenidos. Feliz de que Valentina esté presentando hoy en su estreno mi novela, en este recinto, además, preciosísimo, y acompañada de mi queridísima editora de Penguin Random House, Eloisa. Yo siempre he estado en esta búsqueda de historias familiares. Todos tenemos una historia. A veces nos puede parecer que no tiene pues algunos rasgos así muy interesantes,
pero sentimos eso porque es nuestra propia historia, porque es con lo que hemos crecido y vivido, y nos parece muy, muy normal quizá que un bisabuelo haya ido a la revolución o que algún otro familiar haya llegado de tierras lejanas. Sin embargo, son historias que no tienen nada de normal. Y en este caso, la historia de Alberto, de este niño que vive la Segunda Guerra Mundial, efectivamente me es muy cercana porque Alberto es mi padre. Y tener a un miembro de la familia que vivió pues uno de los peores momentos de la historia, que nos han manchado como humanidad, me atrevo a decir yo, porque permitimos que esto sucediera, pues tenía yo que contarlo, tenía yo que contar esta historia que, independientemente de que sea la de mi propio padre, es una historia muy distinta a las que han escuchado de la Segunda Guerra Mundial, a los documentales que han visto, a las películas que hayan visto, porque esta historia, a diferencia de todas las demás, es una historia de un pueblo, el pueblo búlgaro, que define que su población no va a ser mandada al matadero. Y el propio obispo de la Iglesia Católica Ortodoxa, así como el rey de Bulgaria, se atreven a decirle que no a Hitler. Que otros países como Francia o sea, países muy desarrollados no lo habían podido hacer o no se habían atrevido. Y este pequeñísimo país del Mar Negro, Bulgaria, decide que no lo va a hacer. Y entonces es una historia en la que ves que de todas estas cenizas y de todo este horror, sí surge esa humanidad que tenemos que defender, ¿no? Como universo, pues. Y es bien interesante porque justamente estamos acostumbrados a leer la historia, sobre todo de Segunda Guerra Mundial, en los mismos países, ubicada en los mismos países, y de repente encontrarte con un país que defendía y que defendió a su población es bien interesante, porque vemos también cómo había gente, y en este caso gobernantes, preocupados por su gente, por no dejar que llegara a más de lo que pudo o como lo fue en otros países. Y esa parte para mí fue muy interesante descubrir ese dato, pero obviamente tú tienes esta historia muy cercana porque te la han contado directamente. Pero ¿cómo fue, Sofi, el proceso de investigar y sacar toda esta información? Porque sí, tenemos la historia y lo que nos cuenta, en este caso, tu papá, pero hay muchas partes también como muy bien documentadas en el libro que justifica perfecto y que nos hace entender a nosotros como lectores por qué sucedieron y cómo fue que sucedieron, en este caso, la defensa de los judíos por parte del gobierno búlgaro. O sea, cómo fue ese proceso de investigación para no quedarte nada más en lo que había contado tu papá y tú poder como sustentar toda esta parte. Sí, eso para mí era muy importante porque es de alguna manera pues respetar al lector, ¿no? Ubicar al personaje en un ambiente de datos duros, históricos, que realmente le puedan mostrar por qué Alberto está pasando por lo que está pasando. Fueron 3 años y medio de leer libros, ya sé, la Segunda Guerra Mundial, ay, ve uno el libro y dice, no, ¿por dónde empiezo? Documentales, películas, bueno, me eché todo lo que pude. A veces leí libros de 600 páginas para sacar o corroborar un dato que mi papá me había contado con una fecha, ¿no? Pero pues había que leerse todo el documento. Pero también eso me enriqueció muchísimo, porque si de por sí yo sabía que la historia era excepcional, que es una historia que además jamás se ha contado. Hay un solo libro en búlgaro, traducido al inglés, que cuenta la historia del pueblo búlgaro defendiendo a los judíos de Bulgaria. Entonces, para mí era también muy importante que todos esos datos estuvieran muy bien sustentados y que la gente de verdad apreciara cómo no solo los gobernantes y los obispos, como les decía yo, sino la gente común. Fue la que dijo, pero ¿por qué se van a llevar a mi vecino a matarlo? Si es mi amigo, hemos vivido durante años juntos, ¿no? Entonces, eso muestra también cómo la gente que no tiene, digámoslo así, una influencia gubernamental, política, nosotros, los ciudadanos, podemos hacer
mucho. Entonces, en esta investigación salieron datos y cosas preciosas que me hicieron amar aún más el país del que viene mi papá, admirarlos muchísimo y darme cuenta de que nosotros también podemos hacer mucho. Sí, claro, porque como les digo, cuando leemos además libros sobre Segunda Guerra Mundial, creemos, para los que nos gusta mucho el género, que lo hemos leído todo y que ya tenemos como muy dominados los temas y siempre, obviamente hay una víctima, siempre estamos leyendo sobre el Holocausto, pero es raro cuando una historia marca la diferencia, cuando una historia se sale por completo del molde. Y a mí sí algo me gusta descubrir de libros sobre Segunda Guerra Mundial es precisamente eso, un libro que me enseñe y me muestre otra realidad. Y es bien interesante encontrarlo en El Jardín del Mar, porque como dices, no solamente sale a la defensa el gobierno, sino la misma gente. Y esa parte conmueve de manera muy especial, porque sabemos que muchos alemanes protegieron a los mismos judíos, pero aquí eran, no importa si estamos de acuerdo o no con lo que está pasando, es todos vamos a protegernos entre todos. Este sentimiento de hermandad era bien fuerte y creo que con el paso de los años se pierde, y cuando estás influenciado, lo que sea, se pierde, y que pongas primero al ser humano, a tu prójimo, es lo más importante, cosa que vamos descubriendo junto con Alberto, junto con Sofía y junto con Efraín, que son pues los protagonistas de esta historia. Y justamente hablando de Alberto, para quienes no han tenido la oportunidad de leer El Jardín del Mar, que espero que lo hagan muy pronto, el libro está narrado desde una voz masculina. Y eso para mí, que conozco a Sofía, era de, a ver, necesito entender que pudiste ponerte en los zapatos de un hombre y contarlo, porque además el personaje comienza siendo muy chiquito y vamos viendo todo un proceso de evolución en esa voz que va narrando la historia. ¿Cómo fue, Sofía? ¿Cómo fue dejar tu voz femenina para darle voz a una persona además tan cercana? Pues mira, de principio un poco difícil porque femenina, bien femenina, y además con un libro anterior, no sé si algunos de ustedes han escuchado de mi novela pasada, que es Lunas de Estambul, una historia también preciosa de una mujer. Y en lo que me enfoqué, Valentina, que fue precioso, fue no en ser una voz masculina, sino en ser una voz infantil. Okay. Me concentré en esa parte de ser niño o niña, no importa el género, pero tener esa inocencia con la que él veía todo lo que estaba pasando a su alrededor y que finalmente, a través del tiempo, esa inocencia fue la que lo salvó emocionalmente de ser hoy una gente pues sana de emociones, sana de sentimientos y sobre todo sana de psique, porque después de ver tantas cosas terribles, sí quedas muy afectado. Pero entonces yo me concentré en eso, en ser un niño. Y fue maravilloso, fue padrísimo porque me acordé de cosas que yo llegué a vivir y que las vi con esa mirada infantil que es tan refrescante. De hecho, hay aquí varios pasajes que seguramente cuando ustedes los lean les van a dar una tristeza tremenda, y él me los contó hoy en día, que tiene 80 y tantos años, me los contó todavía con esa voz niña y fue preciosísimo. Entonces, a la mera hora no me costó tanto trabajo porque yo era un niña, sí. Solamente, no hombre o mujer. Okay. Justo antes de cada capítulo encontramos como un pequeño poemita que Sofi va poniendo como para darnos una antesala, es como una antesala a lo que viene y a lo que se va a ir desarrollando. Y me gustaría que nos leyeras uno. Hace rato estábamos justamente escogiendo uno que personalmente te hubiera gustado mucho, y por aquí lo tengo ya señaladito. Claro para que sí. Bueno, es que les platico que antes de escribir novela, yo escribía poesía. Y claro que se nota en toda la narrativa, sí, porque es algo de lo que no me puedo desprender, es mío. No, y hay unas frases, Sofía, así de corazón apachurrado. Entonces, cuando estaba yo escribiendo el libro, era como si el propio texto me estuviera hablando y me dijera, tienes que escribir algo, una poesía acerca de lo que estás narrando.
Y escuché esa voz y valió muchísimo la pena porque salieron cuatro poesías o narrativa poética muy bonita en la que introduzco un poquito lo que ustedes van a leer en la parte que sigue. Pero muy en especial me gustó que escribí pensando en esa gente, pensando en el ser humano en general, en cómo podemos pasar inadvertidos por la vida, venir de la tierra, regresar a la tierra hechos polvo y que no pase nada, ¿no? Y cómo necesitamos tratar de trascender mediante buenas acciones, mediante ver al pasado también y no echarle cerrojo, porque definitivamente eso hará que volvamos a cometer los mismos errores. Y dice así: agonizante pensar, ser solsticio de polvo. Vendrá un día el viento y al soplar una vez desapareceremos. Y al soplar la segunda, las huellas se irán en el aire sin reclamo, sin trascendencia, como si nunca hubiéramos existido, ni amado, ni escrito. Soportar con resignación que no somos más indispensables que un puñado de tierra sin secuela, existencia que derramada en una grieta quedará esparcida y se reducirá a nada. De ser así, entonces, ¿para qué pensar? ¿Para qué luchar? ¿Para qué haber querido devorarse al mundo y pintar un lienzo con tinta de luz de estrellas? Vacío sostenido, intolerable demanda de perversa persistencia. ¿Habremos sido intrusos sin nombre, sin aliento? ¿Habremos pasado inadvertidos? Y cuando el instante haya terminado, ¿habremos sido solo un canto, una palabra, un verso que al dejar de pronunciarse muere? La memoria se echará a correr. No sé si se extrañará la ausencia. Quizá no se note. Quizá ya habrán nacido otros que suplan el espacio, que canten nuestro canto y llenen los huecos, hasta que llegue su turno y se diluyan en el viento. La permanencia es una idea decantada de la fragilidad y la taciturna angustia del hombre padecer el no hacer falta. ¿Te costaron trabajo o iban saliendo así? Ay, ¿Los tenías ya pensados o conforme ibas escribiendo decías, aquí va algunos ya muy pensados porque es parte de, como te digo, de lo que pienso y de lo que siento, y otros iban surgiendo las palabras como, pues ahora sí, las iba, voy a decir una palabra muy fea, vomitando, pero era una necesidad mía de decir esto: por favor, no pasemos inadvertidos, no pasemos y seamos polvo que se echa al aire y que no tuvo ni nombre, ni espacio, ni nada, ¿no? Y con esto también decir, no podemos olvidar el cerrojo al pasado, el cerrojo a la historia que nuestra mente puede poner en un momento dado. Yo creo que es una de las cosas más peligrosas que podemos hacer. No, y es que justo como le decíamos al principio, empezamos a cometer los mismos errores y lo que siempre se dice, para no repetir la historia tenemos que conocerla, y no es historia en general, es la historia de tu familia, no cometer los mismos errores muchas veces con tu gente cercana, con la gente que amas y que está cerca de ti, desde cosas muy sencillas hasta situaciones mucho más complejas. Y yéndonos un poquito más lejos, Valentina, bueno, esta parte de la historia terminó hace 75 años. Por un lado puede parecer muy lejano, ¿no? Pero desde entonces han habido otras chorrocientas guerras que nos hace sentir que sigue estando cercano y que no lo vemos. ¿Por qué nos tropezamos con la misma piedra? ¿Por qué seguimos haciéndonos daño? ¿Por qué el hombre es el peor enemigo del hombre? Esa es la parte que en realidad quiero dejar en esta historia como legado a todos mis lectores. O sea, de verdad ponerse a pensar y tratar de hacer un cambio, porque vivimos en un país que quizá no está en guerra como muchos otros lo han estado, pero sí estamos en una guerra subterránea contra el narcotráfico, contra el feminicidio, contra la corrupción, contra el tráfico, contra miles de cosas que hasta que nosotros no reaccionemos no van a cambiar. Que me parece muy interesante porque como es nuestra responsabilidad ya como generaciones que tenemos todos estos antecedentes, hacer algo, y es levantar la voz en una historia como mejor sepamos hacerlo, pero es no dejar
eso que sucedió, que nos marcó, guardado en un cajón. Hay que retomarlo y sí va a doler y vamos a tener que abrir viejas heridas y esas heridas van a volver a doler como en el mismo día en el que se hicieron, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Claro. ¿No? Y vienen generaciones o estamos formando generaciones que necesitan aprender a hacerlo también. ¿Cómo fue abrir esas heridas? Probablemente no tanto para ti, sino para la persona que te cuenta esta historia, porque evidentemente pues siguen doliendo, ¿no? Y hay un recuerdo todavía muy fuerte de eso que pasó. Fue un parteaguas en la vida. Y en la historia, creo yo, ¿no? Digo, todas las guerras han tenido su importancia, pero muy específicamente la Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas en la humanidad y creo que en el sentirnos avergonzados de que esto haya sucedido. Sí fue fuerte, sí fue muy fuerte, porque imaginen ustedes que cuando yo y mi familia, mis hermanas, descubrimos que mi padre, mi propio padre y mi abuelo habían estado ahí en donde en una imagen en el cine vemos horrores, ahí en donde un libro me había mostrado muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero de repente descubro que mi padre estuvo ahí y es como si toda esa historia y todas esas películas y todos esos libros se me vinieran encima y me dijeran, tú eres parte de esta historia. Claro. Y además de ser doloroso, creo que hubo en mí una reacción muy importante que fue, ahora yo tengo una gran responsabilidad, ¿no? Y tengo que contar esto que sucedió de primera mano, porque no es lo mismo que te digan, bueno, el señor fulanito de tal que murió hace cuánto y bla, bla, bla. No, aquí es mi papá que estuvo ahí, ¿no? Sí, nadie más cercano. Nadie más cercano. Y platicar con él, digo, a través de la vida fueron surgiendo pláticas de sobremesa acerca de esto, pero ya específicamente para escribir este libro, tuvimos momentos maravillosos de irnos a tomar un café y hurgar un poco más, porque los hechos, es increíble, la memoria de mi padre es extraordinaria, tiene los datos, las fechas, los números, todo en la cabeza, y eso que era un niño, pues realmente esto empieza cuando él tiene 6 años y termina viniendo a México a los 11 años, pero ya hurgamos más en los sentimientos cuando nos sentamos a platicar, y eso conformó un bonding, una conexión padrísima entre él y yo, porque pues siempre se había hablado de los datos, pero no de los sentimientos y las emociones. Y eso fue para mí momentos que voy a atesorar para siempre. Sofi siempre nos da un consejo que ahorita nada más la voy a citar y es busquen su propia historia. Siempre Sofi, cuando tengo la oportunidad de hablar con ella, me dice es que investiguen su propia historia, no saben con lo que se pueden encontrar, porque siempre damos por sentado las cosas y damos por sentada a las personas, pero no sabemos realmente qué hay detrás, qué pasaron, qué sufrieron, qué vivieron, ¿no? Y creo que es bien importante de repente escarbar un poquito, sobre todo en esas nuevas generaciones que todavía tienen la posibilidad de hacerlo, que tienen a sus familias todavía con vida, a los abuelos, busquen, ¿no? Se van a encontrar con Sí, busquen, con maravillas. porque, bueno, pues hay familiares a los que no les gusta mucho platicar porque quizá pasaron por cosas muy fuertes, pero hay que saber echar el anzuelito, ¿no? Para que empiecen a contarnos, y seguramente se van a encontrar con sorpresas e historias de sus propios familiares que finalmente les dan a ustedes identidad, el saber de dónde venimos, por qué estamos aquí, los sacrificios que otros hicieron para que esto haya sucedido, nos da identidad, y son historias maravillosas, hayan tenido cuestiones fuertes como esta o hayan sido de felicidad pura, bueno, pues qué bueno y qué afortunados, pero tenerlas, saberlas, y a la gente grande pues les recomiendo contarlas, y a los jóvenes ir con sus abuelos, con sus tíos, con la gente mayor de sus familias y averiguar su propia historia, se van a encontrar con cosas maravillosas, van a ver. Hablando justamente de eso,
Alguien, no sé si tuvo la oportunidad de leer Lunas de Estambul, que se las recomiendo ampliamente, es un libro precioso. Y en Lunas de Estambul nos encontramos con un elemento que está todo el tiempo ahí, que como lector uno termina ese libro y dice, quiero saber dónde está ese objeto del que se habla durante todo el libro, que es un baúl. Y en este caso encontramos un aroma que marca toda la historia. Desde muy pequeño, Alberto identifica a su madre con ese aroma y cuando llegan a México es todavía un factor muy importante para recordar, para sentirla cerca. Es ese olor que nos hace pertenecer, que nos hace sentir seguros, que uno tiene muy identificado de repente cuando entra a casa de alguien, a casa del abuelo, y huele algo y dice, estoy en casa. Justamente eso le pasaba a Alberto con ese aroma. Cuéntanos un poquito. Le pasaba a Alberto y me pasaba a mí, porque ese aroma es un perfume de rosas que usaba Sofía, mi abuela. Les adelanto que Bulgaria es uno de los productores del óleo de rosas más importante del mundo. Es el que se dedica a abastecer a todas las perfumerías de esos pétalos maravillosos que hacen este óleo. Y ella usaba un aceitito muy concentrado que se ponía nada más una gotita de cada lado y olía, bueno, todo el día, y por donde pasaba iba dejando su aroma. Y sí, justamente utilicé este aroma porque para mí fue muy importante como un identificador sensorial, digámoslo así. Para mi padre también lo fue, y fue lo que la identificaba. Es como decías tú, ¿no? Llegas a algún lugar y un aroma te puede llevar a lugares y a personas, y eso es lo que pasaba con ella, además de ser, pues sí, un aroma muy específico de Bulgaria, un país que, como les digo, entre otras cosas como yogurts, quesos, etcétera, es productor del óleo de rosas. Y bueno, pues lo que yo quería es que ustedes pasaran las páginas y al estar leyendo estas frases y estas relaciones con el aroma, pudieran sentirlo, y creo que lo van a poder hacer. Así es. Justamente hablando de Sofía, el papel, la historia está basada sobre todo en Alberto, ¿no? Pero este personaje de Sofía, yo creo que es un personaje bien importante, porque es ese personaje femenino que saca a flote a esta familia, y es un personaje al que al final del libro, y justo como lo platicaba hace unos minutos con Sofi, es unas ganas de apapachar y proteger, porque te das cuenta cómo después de muchos años y después de haber logrado muchas cosas, esos recuerdos no la dejaban, y el haber vivido en un momento tan complicado y haber tenido que hacer tantas cosas, que no quiero entrar mucho en detalle para no hacer ningún spoiler, pero se vuelve un personaje que ella sostiene en gran medida a Alberto y a su hermano, y también es un personaje que sufre el haber tenido que separarse de su familia. ¿Cómo la percibías tú, Sofi? ¿Cómo veías a esta Sofía? Pues mira, efectivamente, creo que cuando hablamos de guerra, está el que perece y está el que sobrevive. Y en este caso, en que ella sobrevivió, era verla tratar de sobrevivir como sobreviviente, tratar de luchar contra los fantasmas de imágenes de cosas que ella vio y que le sucedieron, que jamás se pudo quitar de la cabeza. Y me entristecía muchísimo porque yo sabía que ella sí quería ser feliz, estar con la familia, con una sonrisa, pero había ocasiones en que le costaba muchísimo trabajo, y es que esa repetición de imágenes en la cabeza le costó muchísimo trabajo, pero eso fue después de la guerra, o sea, cuando tuvo que ser fuerte, cuando tuvo que estar, lo fue.
muy admirablemente, ¿no? Y bueno, pues se derrumba cuando ya las cosas están bien. Y pues yo quería también honrarla, ¿no? A través de esta historia, porque mujeres y hombres sobrevivientes como ella hay miles. Sí. Tomemos en cuenta que de la Segunda Guerra Mundial al día de hoy ya pasó la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Bosnia-Herzegovina, o sea, realmente, ¿cómo vamos a poder seguir como humanidad si seguimos teniendo esos recuerdos? Sí. Pero esos recuerdos provocados por nosotros mismos. Esa es la parte que a mí me enoja un poco y que quiero dejar, como les decía yo, como un elemento en el que cada lector tendrá que pensar, porque en esta parte de la investigación que me preguntabas, platiqué con muchos psicólogos, con padres de la Iglesia Católica, con rabinos, con filósofos, y les decía yo, a ver, pero tú dime, ¿por qué nos seguimos haciendo daño? La respuesta fue una, en todos, fue porque esa es la naturaleza del hombre. Pero ¿qué crees, Valentina? Yo no me puedo conformar con eso. Yo no me puedo conformar que nuestra naturaleza sea esa, sacarnos los ojos unos a otros, no puedo. Entonces tenemos que hacer una reflexión realmente muy profunda y ver qué vamos a hacer para que nuestros hijos o los hijos de alguien que sigue viviendo guerra no se quede con estos recuerdos que no dejaron vivir a Sofía ya nunca. Sí, porque ¿de qué vale sobrevivir si estaba muerta en vida? Es que, y luego lo pienso y digo, bueno, es que es muy fácil, no, yo lo digo muy fácil porque pues nunca me ha tocado, ¿no? Pero todas aquellas personas que han pasado por un momento traumático en su vida, sí creo que necesitas ver hacia adelante, ¿no? Hay muchas cosas y ser muy positivo, etcétera, pero cierras los ojos y no es que lo controles, es que en automático vuelven a caer todos esos… Viven abajo de tu cama. Sí, y no los controlas, en un sueño… ¿no? Es algo que tú no, ojalá no pasara, ojalá Sofía hubiera podido no hacerlo, pero yo creo que hay personas para las que es más fuerte y qué importante también hacer esta mención justamente por eso, para intentar pues no seguir como enganchados a eso que nos lastima todo el tiempo. Es bien importante, se habla mucho de resiliencia, de salir adelante, ¿no? Pero lo decimos, pero qué tan fácil es hacerlo, ¿no? Claro. Y mira que ella, perdón, Sofía, tuvo siempre el apoyo y el amor de todo el mundo, ¿no? Sí, definitivamente lo tuvo, pero sí usamos tantas palabras que vamos gastando en nuestros labios, como tolerancia, como paz, como libertad, como sobrevivir, ¿no? Y tenemos que empezar a honrar esas palabras con acciones, lejos de seguirlas pronunciando, porque pronunciarlas no hace ningún cambio. Somos tolerantes a mil cosas, ¿no? Que hoy vamos por ahí diciendo con una facilidad, ¿sí me entiendes? Sí, pero en realidad no toleramos, en realidad a veces no somos libres y en realidad no hemos encontrado la paz porque nosotros mismos seguimos siendo nuestro propio enemigo. Sí, es muy fácil decir del dicho al hecho. Exacto. Es muy fácil decir y de eso, a partir de ahí pueden pasar muchísimas cosas. Una de las cosas que yo disfruté mucho del libro también fue con encontrarme una serie de fotos que supongo que fueron sacadas del baúl de los recuerdos, que siempre como lector es muy grato, porque ya leímos la historia, ya conocimos a los personajes, pero es bien diferente cuando los vemos aquí, ¿no? Y cuando vemos a Efraín, el papá de Alberto, y cuando vemos a Sofía, y cuando vemos a la familia. ¿Cómo decidiste poner estas fotos? Porque aparte es algo muy personal. Ay, mira, fue maravilloso haberme encontrado con que la editorial y Eloísa, muy en particular, encontraban que esto era muy valioso. Primero porque le da un sustento increíble a la historia y a los datos que ahí platico, porque de verdad nada es inventado, todo lo que van a leer es cierto, sucedió. Y entonces poner las fotografías era una ilusión mía que afortunadamente
fue muy bien aceptada. Muchas de las fotos sí, efectivamente estaban en el baúl de los recuerdos, en los archivos familiares, pero tuvimos ahí un par de sorpresas muy fuertes. A mi abuelo se lo llevaron a los campos de trabajos forzados y haciendo toda la investigación y hablando con varios miembros de la familia, resultó que alguien tenía en una caja fuerte 3 fotografías de mi abuelo en los campos de trabajos forzados. Es que justo ahorita mi hija me preguntaba, es que cómo hay fotos del abuelo en los campos de trabajo, o sea, no es lo mismo que tengas la foto de la boda, claro, ¿no? Claro. O de los nietos, a que tengas la foto en una situación así. Claro, mira, yo sé que los alemanes les tomaban fotos a los prisioneros, tanto en los campos de concentración como en los de trabajos forzados. ¿Cómo llegaron esas fotos a manos de mi abuelo y cómo las tenía un familiar en su caja fuerte? Esa es la única parte que no he podido todavía solucionar del enigma. La cuestión es que aquí están. Sí. Aquí están para que las vean, para que vean que esto sucedió, que sigue sucediendo y que es gente de carne y hueso, real, cercana, la que vivió estos horrores. Y bueno, pues se convirtió en un pequeño álbum familiar que viene aquí a la mitad del libro y que creo que toda la gente va a disfrutar muchísimo. Yo también, y además aquí también, esto me llama mucho la atención, está, no sé, o sea, pues es como una tarjeta del servicio de migración, justo cuando Efraín y Sofía llegan a nuestro país. Y me encantó también encontrarla porque, pues además en la foto sale precisamente con Alberto. Este tipo de cosas son las que hacen mucho más rica la historia, porque además hay todo un motivo del por qué ellos llegan a este país, y es un motivo que van a ir descubriendo a lo largo de la historia, pero que también es bien importante para ellos continuar con su vida, ¿no? El haber llegado a México. Y eso me llama mucho la atención, Sofi, porque leyendo tus historias y leyendo tus libros, nos damos cuenta de que cuando uno está destinado a estar en un lugar, no hay poder humano que contradiga eso. Y así ha sido también parte de tu historia, por ambas partes de la familia, tanto por tu mamá como por tu papá. Los dos, o sea, ambas familias llegan a México, ¿no? Sí, nuestro destino era estar aquí, en esta tierra generosa, maravillosa. Por un lado, el lado materno, mi abuela que viene de Estambul, en Lunas de Estambul platico toda esa parte de la historia. Por otro lado, mi padre con sus papás que llegan a México mucho después de la guerra, pero este era el destino. Aquí teníamos que nacer los descendientes de esas dos familias, muy agradecidos además por estar en esta tierra libre, maravillosa, llena de recursos, de naturaleza, de cultura, de antropología, de gente maravillosa, que esa es realmente la fuerza que tiene este país. Y muy agradecida como hija de migrante y primera generación nacida en México. Me estoy acordando ahorita justamente de ese viaje que hacen desde Bulgaria para México. Nada más les voy a dar una palabra clave porque no les voy a contar absolutamente nada. Piña. Acuérdense mucho de esa parte del libro donde se cuenta una anécdota relacionada con la piña, que uno, como siempre digo, da por sentado. Y para muchas personas, no, sí, es algo totalmente nuevo. Pero no les quiero contar porque esa parte, no sabes cómo me reía yo mucho, porque yo decía, guau, o sea, es todo un descubrimiento. Así como cuando uno llega a otro país y descubre cosas y se emociona, esa es la palabra que quiero que tengan en sus cabecitas, ya avanzada la historia, cuando esta familia llega a México. Y otra cosa que quería preguntar, ¿por qué el título? ¿Por qué El Jardín del Mar? Cuando ustedes lo lean, pues van a saber un poco por qué. Eso me iba a preguntar usted seguramente, ¿sí? ¿Verdad? Adelante, bueno, ya. Pues mira, el título es precioso, ¿no? Te remite a muchas cosas, te evoca sentimientos, imágenes que cada quien puede uno traer. Pero el título es en realidad un lugar. Es un lugar en Varna, Bulgaria, al que iba mi padre todos los domingos con sus papás antes de la guerra.
cuando todo era normal, cuando no había ocupación, cuando había libertad, cuando no tenían que usar la estrella amarilla, cuando no eran perseguidos, ni escupidos, ni apedreados. Y es un lugar, un jardín, su propio Chapultepec, que recorre todo el Mar Negro. Es un lugar preciosísimo que se llama Morska Tagradina, en búlgaro, en español es el Jardín del Mar, y la historia de alguna manera empieza ahí y termina ahí. Ya verán por qué. Bueno, ya veo que así como el señor quieren hacer preguntas, ¿alguien más quisiera hacer una pregunta al respecto? De hecho, antes de pasar a las preguntas, pues ahora sí que en este día de estreno y para que gocen muchísimo el libro cuando lo obtengan, me da mucho gusto decirles que aquí en persona está el protagonista de la historia. Paz, si te puedes parar un momentito, por favor. Sí. Y como bien dijo Valentina, y yo lo quiero repetir, esta es una historia de éxito, de salir adelante, de cómo la humanidad sí puede tener un momento de lucidez en todo este caos y en este horror que nosotros mismos provocamos. Y bueno, pues aquí está la muestra, mi hermana también está aquí, muy emocionada, mi madre, y bueno, muy agradecida con todos ustedes por haber venido. Yo creo que van a disfrutar muchísimo de mi jardín, y es un libro multisensorial. Creo que se van a sentir ahí, van a oler el aroma de Sofía, van a probar algunos de los alimentos que describo también ahí. Está pues por aquí a la venta, está también Lunas de Estambul allá abajo en las librerías, y qué gusto tener a tanta gente aquí interesada en un libro que apenas sale hoy, del que no se ha oído nada, ¿no? Porque muchas veces va uno a presentaciones de libros o que ya leyó, o que pues de oídas, o que ya vio en las librerías, pero este libro llegó ayer. Está calientito. Calientito, sí, a Gandhi, a Porrúa, a todos lados, y pues yo muy, muy orgullosa, la verdad, de saber que va a estar en manos de todos ustedes. Y recuerden siempre, es un libro, como decía Sofía, es un libro esperanzador. Nos permite ver que no importa qué tan difícil la vida se ponga y que tantos obstáculos tengamos que superar, siempre se puede lograr y siempre se puede salir adelante. Hay que luchar, por supuesto que hay que luchar, no todo es fácil, pero sí se puede. Entonces, sigamos compartiendo, como lo hace Sofi, estas historias de éxito, para que también generemos ese sentimiento y nos demos cuenta de que sí se puede hacer un cambio y que sí se pueden lograr muchas cosas, y no enfocarnos únicamente pues en las tragedias. Tenemos que hacer cosas, tenemos que movernos, tenemos que levantar la voz, que es justamente lo que hace Sofi en el Jardín del Mar, levantar la voz por muchas otras personas, independientemente de la de su papá. Ya estamos en preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, que tengan alguna duda por ahí. Y también vamos a estar aquí firmando libros con muchísimo cariño. De este ladito, ahí por ahí los están vendiendo, aquí están. Entonces, por si quieren, también lo pueden conseguir para que se los firme Sofi. ¿Acá hay una? Ah, sí, adelante. Es que no veo. Buenísima pregunta. Sí, muchos retos, porque inevitablemente como escritora tú quieres llenar esos huecos. La imaginación de la escritora es tal que de repente dices, ay, esto no me platicó cómo fue, pero ya tengo toda una historia dentro de la historia que puedo meter en esa laguna, ¿no? Afortunadamente aquí sí tenía yo al personaje muy cerca, y cada vez que surgía alguna pregunta, pues me dirigía a él. Pero sí te voy a ser honesta, sí aproveché un poco al personaje para yo como escritora decir lo que pienso y lo que siento. Ya se los dije antes, ¿no? Esta inconformidad con la parte de que nuestra naturaleza es ser crueles, ser malos,
Eso lo plasmo muy, muy fuerte a través del personaje, aunque es algo realmente que en lo que yo quería hacer hincapié y es pensamiento mío, ¿no? Pero sí, es una experiencia maravillosa, sobre todo escribir historias familiares, porque quizá uno de los personajes tiene una percepción de lo que sucedió o de un mismo hecho, pero si se lo preguntas a otro personaje, por el momento que estaba viviendo, por su sensibilidad, puede haber introyectado el mismo pasaje de esa vivencia de manera diferente. Entonces también fue muy importante tener pláticas con el resto de los personajes y de la familia, ¿no? Para tener como que una idea global y con un mismo tono, por decirlo así, de lo que se había vivido. Gracias. Adelante. Ahí le van a dar. Felicidades, Sofi. Gracias. Me interesa saber si al escribir esta novela se movió tu Bulgaria. ¿Cómo era antes tu Bulgaria y cómo es ahora tu Bulgaria? Gracias Silvia, gran amiga, qué bueno que me acompañas. Pues mi Bulgaria era la Bulgaria que mi papá me había contado, la Bulgaria de antes de la guerra, de ese jardín del mar maravilloso, a donde él iba a dirigir con un palito a la orquesta que se presentaba todos los domingos. Después la Bulgaria de la guerra, la Bulgaria en donde tuvieron que esconderse y estuvieron mal comidos y malnutridos y perseguidos, etcétera. Pero fíjate que afortunadamente, después de mucho insistir, logramos convencer a mi papá de regresar. Y regresamos las 3 hijas, mi mamá y él, a Bulgaria, a ver con nuestros propios ojos lo que él nos había relatado, a encontrar la casa en donde vivió antes de la guerra, las calles que recorría, a sentarnos en la misma banca en la que se sentaba su mamá a verlo jugar en el jardín del mar. Y entonces todo esto completó esa Bulgaria que vivía en mí a través de relatos y que ahora pues yo podía estar ahí y además estar caminando por las calles con un sobreviviente, ¿no? Y fue también, creo, para él muy enriquecedor, catártico, sanador. Fue uno de los viajes más especiales, yo creo, que hemos hecho, porque fue regresar a las raíces. Gracias, Silvia. ¿Alguien más? Por ahí atrás. Antes que nada, buenas tardes a todos. No tenía el gusto de conocer a usted como escritora y me agrada su forma de pensar. Al igual que usted, pienso lo mismo, que nunca debería de haber odio entre nosotros, principalmente como mujeres. Ando un poco afónica, perdón. La felicito, está muy bonito su libro. No he leído nunca ningún libro de usted y voy a comenzar a leerlas. Otra pregunta y consejo. ¿Qué nos daría a nosotros, que nos gusta la lectura? ¿Qué consejos me daría para escribir? Porque me pasan muchas ideas por la cabeza, comienzo a escribir, pero me bloqueo y ya no puedo seguir escribiendo. Otro consejo que nos daría como mujer, a todas las que estamos aquí presentes y en todo el país, lo que estamos viendo con la violencia contra las mujeres. ¿Qué consejo daría aparte del no odio, del amor, del perdón y tolerancia, tanto hombres como mujeres? ¿Qué otro consejo nos daría? Bueno, primero que nada, abordando la primera pregunta, y gracias por tus comentarios. Escribir es la forma más emocionante de liberarse. Para mí escribir es liberar angustia, presión, hasta felicidad. A veces la propia felicidad puede ser tan overwhelming, como abrumadora, que necesita uno sacarla. El pintor lo hace a través de sus pinceles, quizá el pianista de su música,
y el escritor de escribir. Pero cuando no se es escritor de profesión, por así llamarlo, y tú quieres escribir algo, yo te diría que empezaras por pensar en sacar todas las ideas que tienes sin pensar en que alguien las va a leer, porque creo que esa parte es la que hace que te frenes o que quizá digas, no voy a usar esta palabra porque el día que mi esposo o mi hermano o mi tío lean esto, no les va a gustar. Entonces tú tienes que escribir a libertad, lo que tú sientes, lo que tú piensas, sin pensar que alguien más lo va a leer. Y lo que yo hago muchísimo es, después de haber expresado todo esto, que a veces va sin comas, sin puntos, sin nada, o sea, nada más saco lo que estoy sintiendo, porque además déjenme decirles algo, a veces se te va, es tu propia idea, es tu propio sentimiento, estás en la noche en la cama y dices, sí, lo voy a decir así, para cuando te paras y agarras la pluma, se te fue el momento. Entonces, escribir todo esto con mucha libertad y después dejarlo reposar. Yo tengo un cajón en donde lo que escribo lo guardo. Antes era a mano, ahora es con todo y la computadora. Guardo la computadora en el cajón y ahí lo dejo reposar. Y es como un guisado que sabe mejor cuando está recalentado. Así igualito la escritura. Lo vuelves a leer y dices, híjole, qué padre que dije esto, pero ¡ay, qué bárbara! ¿Cómo me atreví a repetir 72 veces en 2 frases la misma palabra? ¿No? Entonces ya con cabeza fría retomas el escrito y lo analizas un poquito, pero ya la idea, el sentimiento, lo primero que quisiste expresar ya está ahí. Esa es una gran forma de hacerlo. Y respecto a la otra pregunta, pues más que pregunta yo creo que es una sugerencia, es algo que a todos nos está revoloteando en la mente, ¿no? Esto de por fin hacer un cambio, y creo que el cambio lo podemos hacer desde dejar de mandar tweets y memes de cosas negativas, porque nos contagiamos como el coronavirus, o sea, así de, sí, es que AMLO dijo, y es que, no, a ver, veamos toda la belleza que tenemos, veamos todas las oportunidades que tenemos. Acuérdense que ahorita, en este instante en que nosotros estamos aquí sentados, hay alguna persona en África a la que le están matando a toda su familia simplemente por ser de otra tribu, o hay alguien en Siria a quien están bombardeando su casa, y estamos hablando de ahorita, de este instante. Quizá hace muchísimos años, cuando se hablaba de guerra o de invasiones o de genocidios, no estaban estos medios de comunicación que hoy tenemos y que tenemos que usar para cosas positivas. Hoy, si se mete uno a internet, puede ver en vivo cómo están bombardeando una casa al otro lado del mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Mandándonos memes de cosas negativas. Entonces yo los invito de verdad a apreciar más lo que tenemos, este país maravilloso que, como les digo, yo como hija de migrante no puedo estar más agradecida por su generosidad, y a contagiarnos de lo bueno, de todo lo bueno que tenemos. Creo que esa es una forma de comenzar, por lo menos. Porque nos enfocamos en lo negativo nada más y se va ampliando el mismo sentimiento. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Nos veo muy calladito. ¿Nadie más? Bueno, ahí está. Hay 2 aquí. Es que como no lo han leído, como está nuevecito, No pregunte. miren, huele delicioso. A nuevo, no. A nuevo y a perfume de Sofía. Sí, exactamente. Buenas tardes, pues muchas felicidades por el nuevo libro. Disfruté mucho Lunas de Estambul y espero disfrutar ese también. Y pues ya conocimos la historia de Ventura en Turquía y ahora Bulgaria. ¿Qué otra época histórica o país o experiencia familiar te gustaría explorar más adelante? Pues mira, ya como experiencia familiar, híjole, creo que ha sido suficiente. Entre Lunas de Estambul, la historia de Ventura, que también es un periplo maravilloso, lleno de valentía, de sorpresas, de voluntad, ¿no? Y que es muy distinto a aquel, porque es muy fuerte, y tú lo vas a ver en el libro, aunque mi estilo es el mismo de escribir, muy, muy poético,
también sé decir las cosas que hay que decir y este tema no se puede tratar de otra forma. Creo que a nivel familiar me siento muy tranquila con lo que he logrado, con lo que he explorado y sobre todo con esta herencia de dejarle la historia a mis hijos, a mis nietos y a las generaciones que vengan. Todo está ya por escrito, la palabra es sagrada y la palabra escrita pues lo es más, ¿no? Ahora, después de este libro, es como les decía el otro día, tienes al primer hijo y no lo acabas de sacar del hospital y te preguntan que cuándo vas a tener al segundo. Y así es con los libros también. Sí hay ya varias ideas rondando por ahí. Esto de hurgar en la historia me encanta la historia y quizá vaya por ahí, pero ya no sea una historia tan cercana o familiar. Ahora voy a echar ojo a otras historias de otras familias. Ah, sí. La señora aquí. Lazos de sentimientos, pero sobre todo el lazo de poder encontrarnos a hoy aquí, establecer ese lazo con personas que realmente valoramos cada minuto, el hoy, ¿no? El hoy, el estar presente con sus padres y su hermana, yo creo que es de los regalos que para mí es muy emotivo, conocer su historia, pero sobre todo saber qué hay del otro lado, ¿no? Me gustaría también preguntarle a usted, y ojalá y lo diga de una manera correcta, cuál es su mors catagradina para usted. Aquí en nuestro país, en México, ¿cuál es su jardín? Ese jardín del mar que México le regaló. ¿Cuál es qué, perdón? Su jardín del mar, aquí tu en jardín México. del mar. Mi jardín del mar. Aquí en México. Uy, qué padre pregunta. Me encantó, me encantó. Yo creo que el Parque México ahí en la colonia Roma Condesa, pasé toda mi infancia ahí, en las bicicletas, con mi abuela Ventura, con el personaje de Lunas de Estambul, con mi madre, con mis hermanas. El Parque México, hoy en día yo soy abuela y llevo a mis nietos al Parque México y no sé quién está más emocionado de ir, si ellos o yo, y de comprar el chicharrón de este tamaño con mucho chile y tomarnos fotos en la fuente esta, ¿no? La mujer que tiene dos, ¿la has visto, no? No, las tienes que ir. Por favor, todos vivo vayan aquí, al Parque perdón. México y comprar el algodón de azúcar y ¿Tu papá te dos vasijas, gracias, por las que sale agua, que además es una escultura que yo de chiquita veía y hacía así. ¿Hasta cuándo termina la altura de esta mujer? Hoy voy y digo, no estaba tan alta. Pero sí, el Parque México es un lugar preciosísimo para ir a pasear con la familia, para llevar a los nietos. Ese es mi jardín. Bueno, muchas gracias por compartirlo, porque es algo pues muy personal. Mi hija me acompaña hoy y mi jardín del mar, pues ella lo conoce. Para todos ustedes, mis padres son del hermoso estado de Oaxaca, orgullosamente. Qué Mis maravilla. raíces son zapotecas, son gente de esfuerzo, de trabajo. Mi jardín del mar es ese lugar de donde son mis abuelos, Santiago Astata, un lugar al que yo tuve la oportunidad de crecer a la edad de mi hija. Regresé a la ciudad para hacer lo que me gusta. Yo soy docente y ahora cada vez que puedo llevo a mi hija y a mi familia a ese lindo lugar, al lugar donde mis abuelos me enseñaron lo que es el trabajo de campo, lo que es valorar cada instante. Y ese es el lugar al que siempre regreso, porque he vivido lo que nunca en mi vida habría querido. Yo ahora les heredo eso
y el día de mañana quiero que ellos recuerden a Santiago Astata y a ese lugar como el Jardín del Mar. Gracias. Ay, qué bonito. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Oye, vamos a tomarnos una selfie así con todo de hoy. ¿Sí? Oigan, ¿qué tal que nos tomamos una selfie para subirla a las redes, así con todos en el gran estreno del Jardín del Mar? ¿Les parece bien? Sí. Tú que eres buena Yo la tomo, porque sí. yo soy buena para escribir, pero... Pero nos vamos a tener que agachar. Ahí está. todos. Va, 1, 2, otra. Me tiemblan las piernas. Gracias. Si quieren firma del libro, lo pueden conseguir aquí, ¿sí? Justo aquí, y si se forman de este lado, para el que esté interesado en la firma del Jardín del Mar, tenemos todavía pues, algunos minutitos, entonces yo que usted no lo dudaba, ¿eh? No, gracias a ustedes.